Saludos, mi nombre es Ana Sofía Peña, estudiante de Comunicación Social, cursando la asignatura Cine. El siguiente video tiene como objetivo hablar de una década del cine venezolano. En mi caso escogí la década de los 80. Para entrar en contexto, Venezuela en los años 80 empieza a visualizar el fin del llamado boom petrolero. Se viene de los años 70, donde la renta petrolera estaba en uno de sus más grandes auges y el bolívar era una moneda fuerte, por lo tanto los salarios reales estaban en crecimiento. Pero esto cambia a partir de los 80 y uno de esos primeros cambios se vieron reflejados en 1983. Bajo la presidencia de Luis Herrera Campis del partido COPEI, Social Cristiano, el bolívar sufre una inflación del 75%, pasando de 4.30 bolívares a 7.50 bolívares el dólar. Entre las noticias más resaltantes de esta década podemos empezar mencionando que el 2 de enero de 1983 se inaugura el Metro de Caracas. Se lanza el primer tramo, que es la línea 1, que va desde la estación Expo Patria hasta La Hollada. Los servicios eran desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde. En segundo lugar, el 19 de abril se inaugura el Teatro Teresa Carreño. La ceremonia de esta inauguración contó con un magnífico concierto de la Orquesta Sinfónica de Venezuela y es importante mencionar que la capacidad del teatro es de 2.900 personas. En el momento era el mayor complejo cultural de Venezuela y el segundo de América del Sur. Importante de la década ocurrió el 26 de enero del 85, donde hubo la primera visita de un papa en Venezuela. La visita fue realizada por el Papa Juan Pablo II. En materia de comunicación social, el 1 de julio del 87, La Mega es la primera emisora radial comercial en frecuencia modulada del país. Es orientada al público juvenil y comienza a emitir su señal con su primer programa, El Mundo Infantil, Ni Fu Ni Fa. Y el 3 de julio comienzan las transmisiones de la estación televisiva Televen. Y para cerrar, por supuesto, la noticia más relevante de la década fue el Caracazo. Ocurrió el 27 de febrero de 1989. Se vivió una serie de fuertes protestas y disturbios y saqueos en Venezuela que comenzaron el 27 de febrero del 89 en Guarenas y se extendió hasta Caracas y finalizaron el 8 de marzo del mismo año. Las protestas se iniciaron principalmente en respuesta a las medidas económicas anunciadas durante el gobierno de Carlos Andrés Pérez, las cuales incluían aumentos de la gasolina y del transporte público. Ahora ya entrando en materia del cine venezolano en la década de los 80, es importante mencionar que se hizo un esfuerzo por plasmar las contradicciones y dolores que padecía la sociedad en ese momento, denunciando la marginalidad, la evidencia de la corrupción política y también un llamado de la reflexión para los pueblos, para el ciudadano a pie, que pudiera hacer frente y pudiera conocer la realidad detrás de todas esas corrupciones. Fue una época donde el cine tenía un fuerte corte social. Se demostraban las calles de Caracas, los bares, el barrio, las motos, el día a día de los ciudadanos, las cárceles abarrotadas y el abuso policial. Existe un seguimiento al cine venezolano de parte de la sociedad, no tanto como un escape o como un entretenimiento, sino también como una necesidad de sentirse identificados con lo que las películas estaban proyectando. Entonces, a continuación vamos a mencionar las 5 películas más importantes o más taquilleras de la década de los 80. Como primera película están Los Cangrejos, del director Roman Chalbaud. Realmente fueron 2 películas. En estas películas el director adaptó al cine 2 de las 4 historias que forman parte del libro de Fermín Mármol León, 4 crímenes, 4 poderes. En Cangrejo 1, que salió en el 82, el director lleva al cine el caso de Vegas Pérez, que es un niño de familia rica, el cual es secuestrado por su hermano y sus amigos que estaban envueltos en el tráfico de drogas. En la segunda parte, Cangrejo 2, que salió en el 84, narra la historia de un sacerdote que asesina a su hermana en un crimen pasional. Ambas películas, como en el libro, dejan evidencia la corrupción y la decadencia de la sociedad venezolana. El género de estas 2 películas, sin duda, fue drama. La segunda película, Ledesma, el caso Mamera, que salió en 1984 del director Luis Correa. El género de esta película, nuevamente drama. Entre 1980 y el 81 ocurrió un crimen
en la sociedad venezolana. El policía Argenis Rafael Ledesma asesinó por celos a 3 jóvenes que eran amigos de su esposa. Su esposa, quien era 20 años menor que el policía, no llegaba ni siquiera a los 18 años cuando ocurrió la tragedia. El director Luis Correa se convirtió en el único cineasta venezolano preso por el contenido de su película. El filme fue censurado por los tribunales y no se permitió su exhibición. Pero años después, el crimen de Ledesma sí llegó al público venezolano por medio del cine, por medio de la pantalla, de la mano de la cineasta sueca venezolana Solveig Ostein, con el filme Maku, la mujer, el policía. No solo llegó a la pantalla, sino que se convirtió en un éxito rotundo de taquilla, encabezando la lista de las películas venezolanas más taquilleras. Como tercera película está Cóctel de camarones en el Día de la Secretaria. Sale en el 83 y es una sátira de Alfredo Anzola, que quiere demostrar de una manera jocosa las costumbres de la clase media venezolana. El género de esta película es comedia. Como cuarta película está Retén de Katia en 1984, del director Clemente de la Cerda. El género de esta película es drama y es una adaptación de otro libro escrito por Gustavo Santander bajo el seudónimo de Juan Sebastián Aldana. En esta película se quiere dar la representación de la represión contra los estudiantes, las actividades guerrilleras que se mantenían en el país en ese momento, el abuso policial y el hacinamiento en las cárceles. En 1987 se estrenó Operación Billete del director Olegario Barrera, protagonizada por Tomás Enríquez, quien encarga a un trabajador bancario que ya cercana a su jubilación tras 40 años en el cargo, descubre operaciones dudosas entre los ejecutivos del banco. El género de esta película es drama. Desde un punto de vista personal, creo que Retén de Katia fue una de las más importantes de esta época de los 80. Fue una producción bastante dramática, violenta, reflejó de una manera muy directa problemas sociales como la represión de los estudiantes en Venezuela, la realidad de vivir bajo las amenazas de la guerrilla. Y creo que es importante tomar este ejemplo para que podamos seguir usando el cine, la producción cinematográfica, como un medio de expresión, como un medio de comunicación, para seguir denunciando las injusticias en que está viviendo el pueblo venezolano, que cada vez tiene menos opciones, menos canales de difusión de información, y seguir usando el cine como una herramienta de transmitir arte, pero también información y también denunciar, creo que es bastante pertinente en nuestra realidad. Muchas gracias por su atención.